Hola, hoy vamos a tener una conversación con Rafael Castro Rodríguez, autor de este fabuloso libro que ha publicado la editorial Edad, Matanzas, 1628, que narra la captura de la flota de Nueva España por la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales. Es un libro muy exhaustivo y minucioso, una investigación de mucho tiempo, pero está escrito de forma muy amena y resulta muy fácil de leer. Cuesta dejarlo una vez se ha empezado a leer. Bueno, vamos a tener una pequeña conversación simplemente para provocar vuestra curiosidad y que os adentréis en su lectura porque verdaderamente merece la pena. Y merece la pena porque el acontecimiento fue muy importante para la evolución de la política exterior española durante la primera mitad del siglo XVII. Y sin embargo, de forma incomprensible, no ha tenido hasta ahora un estudio, una monografía que lo desarrolle en la profundidad con la que lo ha hecho Rafael Castro. Así que vamos a meternos en él y a ver qué os parece. Bueno, Rafael, yo quisiera ante todo que empieces explicándonos por qué el acontecimiento de 1628, la captura de la flota de Nueva España, fue tan singular dentro de lo que fue la carrera de Indias, teniendo en cuenta que son 200 años que el sistema de flotas funcionó. ¿Por qué fue tan singular Matanzas? Bueno, ante todo, muchas gracias por tus palabras. ¿Por qué fue singular? Pues porque fue la única vez en todos esos años que tú has comentado que los enemigos de la monarquía española se lo llevaron todos. Se llevaron toda la plata, todo el tesoro del rey y todo el tesoro de los particulares, todas las mercancías, aparte de los barcos y todos los cañones. Esto no había pasado nunca. No había pasado nunca. Hay un par de episodios posteriores. ¿Posteriores? Sí, en el año 56, una armada inglesa en la bahía de Cádiz se hace con un navío español y con unos 2 millones de pesos. Estamos hablando de unos 30 barcos ingleses contra unos 8 españoles. Y posteriormente, en 1702, una armada anglo-holandesa en Vigo consigue llevarse 11 barcos españoles y 9 barcos franceses. Que ya estamos hablando de la guerra de sucesión, por eso hay barcos españoles y franceses en la flota de Indias en ese momento, ¿no? Sí, venían todos de La Habana y entonces tienen el aviso de que les están esperando, llegan a Vigo, ponen la plata a salvo, pero los barcos sí que... pero sí que ponen la plata a salvo, o sea, ponen la plata a salvo, incluso ponen defensas, ponen una cadena, ponen cañones y tal, pero se consiguen llevar todos estos barcos. Se consiguen llevar todos estos barcos, que no es la flota completa y además no tiene los metales preciosos, que es lo más importante del cargamento. No, los metales preciosos habían puesto a salvo. O sea que es un completamente diferente con lo que vamos a ver ahora, que es Matanzas, que se captura la flota completa. Eso ha sido la única vez en toda la carrera de Indias. Nunca más ha pasado. Nunca en más. 200 años solamente Matanzas fue una captura completa de una flota del Tesoro española. Completa, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, para empezar, quería que nos explicases un poco cómo estaba compuesta esta flota. ¿Qué naves llevaba la flota de Nueva España en el año 628? Cuando sale por primera vez, sale el 21 de julio, la flota española, la flota de Nueva España, consta de 3 navíos de guerra, la Santiago, la Santa Ana María y la Santa Gertrudis, y 2 navíos de mercancías artillados, que son la Nuestra Señora la Antigua y la San Juan Bautista. Son muy pocas naves porque el año anterior se habían destinado a una campaña un poco extraña de Olivares, de auxiliar a Francia, auxiliar a Richelieu, en La Rochelle, contra los propios ingleses. O sea, eso significa que había menos barcos de guerra de los que debía Había haber. pocos. Pero aparte de estos 5 que has dicho, 3 galeones y 2 naos artilladas, estaban todos los barcos de mercancías, ¿no? Era una flota grande. Sí, luego había como 6 pataches y 14 o 15 fragatas. La primera vez creo que salen 22, los datos exactos. Es que bailan todas las cifras, son unos 22. Unos 22 barcos. Fragatas, para aclararlo, en este momento de la historia estamos hablando de naves de mercancías, no tiene nada que ver con lo del siglo XVIII. No tiene nada que ver. Son naves de mercancías. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta primera salida de julio, la capitana, que era la Santiago, vara. Entonces tienen que volver al puerto, a San Juan de Ulúa, y vuelven a salir el 8 de agosto. Ya salen con un barco menos. Un barco menos porque la capitana se queda en puerto. Porque la capitana se queda en puerto. Entonces la capitana sería la Santa Ana María.
O sea que entonces salen solamente 2 galeones y 2 naos artilladas. Eso es. Para proteger la flota. Contra 32 navíos holandeses. Claro, esa era la otra pregunta. Entonces, se enfrentaron contra 32 navíos holandeses de guerra. Sí, bueno, las fuentes dicen que la capitana holandesa tenía unas 1000 toneladas, la almiranta unas 800 y las naos españolas eran unas 650 toneladas. 1000 toneladas es una barbaridad. Es una barbaridad. Tengo aquí los datos de, por ejemplo, los cañones holandeses, estamos hablando de 129 cañones de bronce, 550 cañones de hierro, que es una barbaridad también, 2.300 marinos y unos 1000 soldados. Eso contra los cañones españoles, que eran 175 de bronce y 48 de hierro. Muy pocos, que además no se pudieron utilizar después porque las naos pararon. Muy bien, vale. Entonces, hay una desproporción enorme entre las dos flotas. Sabemos, por el juicio, que se acusó al capitán general, a Benavides, de que había gravísimos incumplimientos de las ordenanzas en esta flota. Primero de todo, explícanos cuáles fueron estos incumplimientos, los más importantes. No hace falta que te extiendas en todos. Bueno, a Benavides se le imputan 14 cargos. Y luego se van degradando todos en el juicio. Te digo unos cuantos. En el viaje de ida, desde Sanlúcar hasta Veracruz, ya se le acusa de que las naves iban embalumadas, o sea, llenas de cajas, y la artillería impedida, porque no estaban abocadas. Eso en el viaje de ida. En el viaje de ida. Nosotros estamos hablando del viaje de vuelta. Que sí, por eso te digo, pero esto es en el viaje de ida. También en el viaje de ida ya se le imputa también que metió 150 toneladas más de las permitidas en la capitana. La capitana no se podía meter mercancías. Entonces se meten 150 toneladas más de las permitidas. Se podían permitir, no sé si recuerdo más, unos 200 toneladas, pues se mete 150 toneladas más. También que él compra, porque la capitana, la Santiago, el dueño de la capitana muere en Veracruz, entonces esta nave la compra Benavides con otras 2 personas, y esto también es ilegal. Es ilegal que el capitán general esté en posesión de una de las naves de guerra de la flota. Eso es ilegal. Esto respecto al viaje de ida. Respecto al viaje de vuelta, volvemos otra vez a lo mismo, naves embalumadas, la artillería no está abocada, y luego se le imputan varios cargos más. Significa que no está puesta en su lugar y no puede disparar, no puede ser usada inmediatamente, ¿no? Efectivamente, hay que zafar la nave primero, que es lo que ocurrió después, y en eso se tarda tiempo, y si necesitas usar de la artillería rápidamente, pues no se puede. Ya. Otro cargo importante del que se le acusó, fue que tuvo noticias de corsarios, pero aún así salió. Esto se demuestra en el libro que esto es falso. Ya. Completamente falso. Salieron 9 navíos de aviso de La Habana y no le llegó ninguno. Ya. Benavides se quejaba de esto. En las cartas que le escribe a su hermana, por ejemplo, se queja de esto, de su mala suerte. Más cargos. No hace las visitas reglamentarias, tampoco hace los alardes reglamentarios, pero aquí vamos a los 3 importantes. Lo primero, se le mete una urca en medio de la armada y se hace muy poco. Se le mete por la noche. También es cierto que las instrucciones decían que por la noche no se debía disparar. Pero bueno, se hace muy poco. Pero sobre todo hay 2 cargos que son los que le costarán la cabeza, que son que él desampara la nave. O sea, se va. Él se va de su barco. Lo de el capitán es el último en abandonar el barco, en este caso no se da. No, en este caso no. Y entonces el fiscal le dice que en vez de ser el último, que es el primero, ¿no? Ya. Y luego que los holandeses se llevaron todos sin luchar. Eso son las 2 acusaciones principales. Claro. Entonces, sobre las acusaciones, vemos que hay 3 que son del momento de la batalla y el resto son acusaciones sobre la mala organización de la flota. ¿Esto era un caso único o era una situación normal en las flotas de Indias? No, esto es una cosa perfectamente normal. En Benavides fue como general en 2 armadas anteriores, una sale en el año 20, llega en el 21, otra sale en el 23, llega en el 24, y ahí se le acusa de lo mismo, que las naves van embalumadas y que la artillería no está donde debía estar. Ya. ¿Y esto qué es lo que implica? Implica una multa. Y también que había marineros que estaban sustituidos por gente civil y todo. Igual, es que eso no lo hemos comentado, que había pasajeros en plaza de soldados,
que había zapateros en plaza de artilleros, pero todo esto es una cosa bastante normal. A Benavides se le multa por ello, pero después en el propio texto se dice que es un buen general. Ya, y se le encomienda de nuevo otra vez ser capitán general de la flota. Efectivamente, en el año 27. Ya, muy bien. Has hablado que hubo un retraso en la salida de la flota. ¿A qué se debió? ¿Qué pasó con...? Bueno, eso es otro de los cargos que se le imputa a Benavides, que la flota se retrasa, pero la flota se retrasa principalmente por el virrey de Nueva España, por el marqués de Cerralbo, porque tarda en enviar los papeles que tiene que enviar y sobre todo la plata que viene de México. Después también se le dice que sale el 18, perdón, que sale el 21 y no sale el 18. Esto es un poco absurdo porque habría dado igual, pero bueno. En todo caso, tampoco nadie sabía cuándo iban a venir los holandeses, si es que iban a venir, o sea que es que da un poco lo mismo. 3 días antes, 3 días después. ¿Qué es lo que pasa? Que a Benavides le dirán que sale 3 días después, entre otras cosas, porque está metiendo otra vez mercancía ilegal. Diferente, ya, claro. Claro. Se decía que en piñas, o sea, que en barriles de azúcar venían barras de plata, pero bueno, eso tampoco se pudo demostrar, ¿eh? Ya, muy bien. Bueno, entonces estamos hablando de que la primera etapa del viaje es desde Veracruz hasta La Habana, que son aproximadamente unos 35 días de trayecto, y es ahí cuando se encuentran las naves holandesas y cuando pasa el desastre. Entonces, ¿qué opciones tenía una vez la flota española vio que estaba siendo atacada por una flota holandesa y que además estaba siendo rodeada por ella? Bueno, el día 7 de septiembre la Armada Española está cerca de La Habana y se le mete una urca holandesa en medio. Al principio... Antes de saber nada. Por la noche. Es un barco que se mete en medio. Se mete un barco, entonces nadie sabía muy bien si eran amigos o enemigos, porque muchos se creen que puede ser una fragata de mercancías que está, porque como están cerca de La Habana, pero se dan cuenta, su capitán Hernando Guerra se da cuenta de que son enemigos. Entonces ahí se le dispara una vez, se pone el farol, entonces ya todo el resto de la armada se previene. Ya sabe que son enemigos, pero no saben todavía, que hay más que un barco. Todavía no están completamente seguros, eso se darán cuenta cuando sale el sol. Entonces, cuando sale el sol, esa urca se va yendo de la Armada Española, lo que se dice por ampolletas, o sea que son disparos acompasados para decir al resto de la Armada holandesa cuál es su posición. O sea, un aviso, está avisando, pero todavía no se sabe que hay más barcos holandeses. No. Estamos hablando de nada más salir el sol, la urca holandesa se va por ampolletas avisando de la posición a los holandeses. Ahí ya se dan cuenta que es una urca holandesa, se la dispara varias veces. Sí, además tienen que haber pensado que tiene que haber más, puesto que va avisando. Sí. A las 10 de la mañana se hace una primera junta, una junta solamente en la capitana de Benavides. Esto es otra de las cosas que luego se le acusará, porque se debía de hacer consejo con todas las naves, no solamente en la capitana. Con los capitanes. Con la almiranta y sobre todo con la almiranta y con los otros 2 navíos de mercancías artillados. ¿Y eso por qué no se hizo? Bueno, pues no se hizo porque primero, en la primera junta, el general no lo estimó así, se hace una primera junta y se decide ir a La Habana. ¿Vale? Pero ya sabía que era una nave enemiga y que había más, aunque no los han visto, porque va disparando. Disparando para avisar cuando a las hay naves. Sí, pero cuando hay esa primera junta todavía no han visto a los holandeses. Sí, pero saben que ellos han ido por ampolletas, como tú has dicho. Entonces, sí, saben que algo tiene que pasar. Saben que otros navíos holandeses deberían estar cerca, pero todavía no los han visto. Eso lo verán después, ¿vale? Entre las 11 de la mañana y la 1, ahí es cuando se dan cuenta que hay 32 navíos holandeses y que los tienen cogidos en el medio. Después, un poco más adelante, se darán cuenta que los tienen cogidos en el medio. O sea, ahí están entre 16 barcos que cierran el paso a La Habana y 18 barcos que van por su popa y que además tienen ganado el barlovento.
Esto es bastante importante. Eso es que van con viento a favor y eso en el mar es decisivo para barcos de vela. Efectivamente. Entonces, llegamos a las 5 de la tarde, entre las 3 y las 5 de la tarde, tampoco queda demasiado claro, hay una segunda junta. General. No, solamente la capitana de Benavides, por eso digo que luego se le acusará de esto. Y entonces, ahí es cuando se plantean las tres opciones. Una, vamos a La Habana y luchamos contra estos 16 barcos. 2, nos damos la vuelta e intentamos desembocar por el canal de las Bahamas, pero Eso significa ir a mar abierto. hacia España, pero no tienen agua para llegar a España. Y la tercera opción es ir a Matanzas. A Benavides se le dice que es un puerto afondable, que es un puerto bueno, y que la opción es bastante válida porque se puede llegar a Matanzas. Ellos entrarían con el viento a favor. Cuando llegaran los holandeses, que iban como unos 15 kilómetros por detrás aproximadamente, saltaría el terral, que es un viento que va de tierra a mar, y eso impediría entrar a los holandeses. En todo caso, si entraran, la idea era poner los barcos cerca de la playa, por una banda sacar toda la plata del rey y por la otra defenderse. Muy bien, entonces tenemos tres opciones. Una es ir a La Habana, pero entre medias hay la mitad de la flota holandesa está bloqueando la entrada a La Habana, con lo cual parece bastante difícil que la flota española pudiese penetrar una línea en posición de disparo y tú yendo hacia La Habana parece muy difícil entrar. El capitán de Hernando Guerra opinaba lo contrario, que si hubiera sido por él, dijo, habría ido hacia La Habana, habrían ido costeando más o menos, les habría entrado la noche y ahí para los holandeses habría sido más difícil atacarles y se habrían podido poner bajo las defensas de los cañones del Morro de La Habana. La gran mayoría de la gente no quería arriesgarse, porque eran 4 barcos contra 16 y no querían. La otra opción entonces era dejar atrás Cuba, entrar en el océano abierto. No se podía ir a España, eso es seguro, no se podía ir a España porque no había agua, entonces no se puede ir, ¿no? No se puede ir a España, lo que pasa es que también hubo gente que dijo que podían haberlo intentado y haberse escabullido. Claro, se podían haber metido en el canal, o sea, dejar el canal y luego separarse incluso, y irse uno a Puerto Rico, otro a La Habana. Eso es. ¿No? Podrían haber hecho eso es una opción. Sí. Claro, es una opción, lo que pasa que también es cierto que tenían a los holandeses detrás. Tenían 18 barcos por detrás que le ganaban el Barlovento. Que tenían con el también, ganado. claro, también tenían ese hándicap, claro. Claro. Sí, además, supongo que gran parte de la plata estaba en la Capitana, ¿no? No, la plata, había mucha plata en la Capitana, había plata en la Almiranta y también había plata por las otras, ¿no? O sea, la plata estaba más o menos repartida, sobre todo en la Capitana. Claro, pues sobre todo en la Capitana, claro, es que lo que digo es que podían haberse ido allí, la Capitana a bloquear la entrada de los holandeses disparando, aunque se arriesgar la vida, pero y que los otros se hubiesen escabullido como hubieran podido. Pues era una opción, pero esa opción, la gran mayoría de la gente tampoco estuvo de acuerdo con esa opción. Vale. Bueno, entonces tenemos una tercera opción, que es dirigirse a la bahía de Matanzas, que es una bahía cerrada. Ahí has comentado que existía una ventaja y era que los españoles llegaban de día y el viento durante el día sopla desde el mar hacia tierra. Sin embargo, cuando anochece, el viento cambia, eso es una cosa que pasa en las costas normalmente, y va de tierra a mar. Entonces, la opción era coger este viento diurno, entrar en la bahía y colocarse en posición defensiva para ir despachando la plata a tierra o si no hundir los barcos, ¿no? Eso es. Y esa es la opción que se toma. Pero inexplicablemente no salta el terral. Es una cosa rara, porque mucha gente lo dice, ¿no? Que inexplicablemente no ocurre eso. Ya. Los holandeses tampoco entraron al principio porque no las tenían todas. No se atrevían a ver. Claro, al ser cerrada la bahía. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando los españoles llegan a Matanzas, varan todas las naves. Entonces, Varan significa que encallan. Sí. Todas las naves. Las 4 naos de guerra que son las importantes, porque lo demás tampoco importa mucho. O sea, las 4 naos de guerra, las 4 naos defensivas. Varan las 4. Encalladas, no se pueden mover. Varan las 4 y además varan de una forma tal que se inutiliza toda la artillería. Solamente podían utilizar la artillería de los guardatimones, que es la que está a popa. Ya. Hay varios disparos desde los guardatimones. Que es muy poca esa artillería. Sí, eso es poco. Entonces ahí es cuando los holandeses se dan cuenta de que los españoles están vendidos. No.
y por eso entran, aunque entran primero con barcazas, con arcabucería. Vale. Entonces, en esta situación, estando las naves inutilizadas, ¿qué hace el capitán general? ¿Cuál es la decisión que toma? Bueno, cuando las naves varan, Benavides toma la decisión de quemar las naos y sacar a la gente primero y después quemar las naos. Y luego ya vendrán buzos para que saquen toda la plata del rey. ¿Que eso era posible en esa época? En esa época podían ir Sí, en un sitio no muy profundo. Bueno, gente especializada, no podía hacerlo cualquiera. De ahora, claro, no. Sí, gente especializada. De hecho, se contrató después a un personaje, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero un hombre que ya estaba especializado en aquello, que ya había sacado barcos de Florida. Ya. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que para quemar las naos primero tienes que sacar a la gente, claro, porque lo que no puedes hacer es quemar las naos y que todo el mundo... Claro. Vale. Entonces se bajan las chalupas y los bateles de las 4 naos de guerra para empezar a sacar a la gente, y se quiere poner como un pequeño fuerte en la playa. ¿Qué es lo que ocurre? Que esas chalupas y esos bateles hacen un par de viajes y no vuelven. Unos porque la gente los desempara en la playa, y otros porque directamente los roban. Entonces, ante eso, el guardián de la capitana, que se llamaba Gonzalo de Zayas, le dice a Benavides que tiene que ir a la playa para hacer que vuelvan las chalupas, porque si no, palabras textuales, no van a salir de allí ni en 10 días. Entonces, los que fueron a tierra, se supone que han ido soldados. Esos soldados, una vez llegaron allá a tierra, no hicieron volver a los remeros, se fueron todos corriendo. Todo el mundo desampara las chalupas y se va corriendo, porque estamos hablando... Este dato no estoy completamente seguro, pero estamos hablando de unos 16 barcos holandeses disparando bolas continuamente. Constantemente, o sea que ya estaban atacando y atacando los holandeses. Estaban disparando bolas continuamente, la gran mayoría pasaban por encima, pero... Pasa por encima, les puede llegar a ellos, a la costa. Entonces todo el mundo desampara los bateles y se va al monte adentro. Una vez las barcas se han quedado en tierra, ya no puede seguir bajando gente de los barcos. Claro, por eso se llama Benavides, para que vaya a la playa, para intentar volver a hacer a esa gente, una cosa que me parece un poco absurda también, pero por eso. O sea, el capitán general, en vez de enviar a alguien para obligar a los soldados a que cojan los barcos de vuelta, las barcas de vuelta, los bateles, va él en persona. Eso y deja la nave con toda la mercancía y con todas las... Él deja la nave prevenida para prenderle fuego, de hecho, desde la playa luego pensará que las naves estaban ardiendo porque se ve mucho humo, y pensaba que las naves estaban ardiendo. Después se llevará la gran desilusión cuando se da cuenta que no. Bueno, casi mejor, porque se estaba todo el mundo dentro. Vale, entonces, él, una vez está en la playa, no consigue que la gente vuelva. No, para nada. Es que por eso digo que es un poco absurdo. No consigue, porque es que cuando él llega a la playa quedan 3 o 4 soldados. Pero él ha ido solo, no ha ido con más soldados para coger los barcos y volver. Sí, hombre, él va en una de las chalupas, pero se dan cuenta, según la versión de Benavides, porque no se sabe muy bien si Benavides intenta volver o no. Eso es una cosa que no queda nada claro. Él dice... Intenta volver al barco. Él dice que no podía volver al barco porque ya estaban todos los barcos rodeados por los holandeses. ¿Entonces qué hizo? Pues entonces siguió la chalupa, río arriba, y se fue hacia un ingenio. Un ingenio agrícola que había más arriba, en el río. Directamente. Para, según su versión también, mandar desde allí avisos a La Habana. O sea, él se coge la barca y se va por el río y deja los barcos ahí a su suerte. Eso es lo que ocurre. Y entonces, claro. Entonces la acusación esa es la acusación más grave con la que tuvo que lidiar. Vamos a ver, puede que tuviera razón que luego no pudiera volver, porque cuando él dice que se metieron en la barca, empezaron a remar hacia la capitana, pero era tanta la arcabucería holandesa que los remeros ni siquiera podían remar, tenían que estar agachados, y que por eso se dieron la vuelta. Ya. Eso es la versión de Benavides. También es cierto que hay un testigo que dice que esta versión la habló con otra persona en La Habana para su defensa, porque él sabía... O sea, que no era cierto. No se sabe, porque hay un testigo que está en la playa que dice que no sabe si Benavides volvió o no, que le vio meterse en la barca, pero no sabe qué hizo. Ya. Entonces,
Eso es una cosa que queda ahí, que no se sabe muy bien qué pasó. Bueno, entonces en este caso, después del desastre, cuando llegaron las noticias a España, el rey entra en cólera, porque además era un momento esencial. El año anterior había habido una bancarrota, el Estado español había declarado el impago de las deudas, entonces se habían quedado sin crédito para mantener toda la política exterior y el día a día de la monarquía. Desde Holanda, las cartas de la gobernadora son aterradoras, porque dice que no hay dinero para nada. Desde Holanda, que es en la guerra de Flandes, que está ahora mismo inmersa la monarquía española en plena guerra de Flandes, y no hay dinero para pagar a las tropas, con lo cual hay un riesgo enorme de rebelión, de motines y de perder territorio en Flandes. Eso es. Claro. Entonces el rey entra en cólera y decide que hay que castigar al responsable de la pérdida de la flota. Sí, sí, ya desde que llegaron las primeras noticias el rey entra en cólera y él dice que lo que más le duele no es el dinero, sino la reputación. La reputación es la palabra clave de todo esto. Y entonces, ¿qué consecuencias tiene esto para el capitán general, para Benavides? Bueno, Benavides, cuando llega a La Habana, él sabe perfectamente que está sentenciado a muerte. A muerte, sí. ¿Tú crees que eso era evidente? Yo creo que él lo sabe perfectamente. Él llega en la flota de la Raspur en el año 29 y nada más llegar, pues lo detienen en Sanlúcar. Hay una ciudad del rey que directamente dice que lo detengan, que lo metan en el castillo de Sanlúcar y que estén incomunicados a él y al almirante Leoz. Y estamos hablando de un noble, de una familia de primera línea, un gran noble español. Este hombre creo que era familiar de don Álvaro de Bazán, el gran almirante, el gran... Sí, bueno, no era un grande de España, pero era una casa nobiliaria importante, sí. Y es una cosa habitual que este tipo de faltas se castigasen con la muerte incluso a este tipo de nobles. Bueno, yo sé otro caso, en las naos de Honduras ocurre algún caso parecido y también se le ejecuta. Pero no solamente en España, esto pasaba también en Holanda, pasaba en Inglaterra, sí, esto es una cosa bastante normal. Bueno, pues nada, Rafael, ha sido interesantísimo. Hemos dejado solamente un caramelo en la boca porque aquí hay muchísima más información. Así que esperamos que vosotros os lancéis a leer el libro porque verdaderamente es un momento, es un acontecimiento apasionante. Bueno, muchas gracias.